El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió de la casa y se sentó a las orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas al crecer se ahogaban. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La primera lectura que escuchamos hoy, esta noche, seguimos con el libro de Éxodo. Ya estamos en la liberación. El pueblo ya está libre. Desde que han salido de Egipto, ya han pasado por lo menos 2 meses y 15 días. Entonces, ya han sentido que están libres, pero también al mismo tiempo sienten pues que no tienen suficiente comida ahora. Se les acabó la comida que tenían, su tapé que se acabó, o su avío. Ya no tienen ni harina para hacer pan. Y por eso comienzan a reclamar a Moisés y a Faraón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les han dicho, cuando estábamos allá delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos han sacado, nos han traído aquí al desierto para matarnos de hambre a toda la asamblea, dice. Interesante, ¿no? Lo que dicen, cómo se quejan, porque tienen hambre. Por eso se dice, el mejor recuerdo siempre es el estómago, ¿no? La mejor memoria siempre es el estómago. Y por eso recuerdan, allá tenían comida. Dice, tenían bastante carne. ¿Será que Faraón les daba carne? ¿Suficiente carne les daba y suficiente pan? Si eran esclavos, pues. ¿Será que Faraón era tan generoso para darles de comer tanto? Pienso que la carne ellos comían cuando mataban sus vacas o sus ovejas. Entonces recién comían ellos, porque si no, no podían. Pareciera que aquí ya no tienen carne, por eso tienen mucha hambre ahora y reclaman a Dios. Pero Dios es tan generoso y su promesa siempre cumple. No, Dios no se enoja por lo que les reclaman. Dígales a todos ellos que yo los voy a bendecir, les voy a dar de comer, que no se preocupen. Así que yo he escuchado todas sus protestas que han hecho. Dios escucha todas las protestas que han hecho, dice. Y habla en este término: en las tardes van a comer carne, en las mañanas van a tener suficiente pan. Que no se preocupen. Díganles eso. Dios quiere darles esperanza para que ellos mantengan su fe, para que ellos mantengan su confianza en Dios. Este Dios que les ha prometido
para liberarlos y sacarlos. Ahora les acompaña y les va a alimentar. No los va a abandonar. Y es así Dios con nosotros también. Dios no nos abandona a ninguno de nosotros, a nadie, en ningún momento. Muchas veces también nosotros podemos protestar contra Dios, como los israelitas, por alguna cosa, podemos reclamarle, ¿por qué? ¿Por qué? Podemos preguntarle, pero Dios escucha, no nos retea ni nos castiga, no. Más bien nos levanta, nos anima para que podamos seguir siendo fieles a Él nosotros en nuestra fe, en nuestra confianza a Él. Dios les da de comer. ¿Qué dice? Pues en las tardes les manda codornices alrededor de su campamento. En la mañana dice que aparecen allá como unas escarchas sobre la tierra y reciben, recogen, pues, y dicen, ¿y qué es esto? ¿No? Y le dice, pues, Moisés, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. El Señor cumple, les da como alimento. Me gustó lo que han dicho en el Salmo. El Señor dio alimento, un alimento celestial. Así han repetido, ¿no es cierto? El Señor dio un alimento celestial. Y Dios también a nosotros nos da el alimento celestial cada vez que comulgamos aquí en el altar. Cada vez que comulgamos, también a nosotros nos da este alimento celestial. No estamos abandonados, Dios también nos alimenta. Por eso el salmista dice, terminando, dice, pues, ¿no? Les dio, ¿no? ¿Dónde está aquí? ¿No? Dice, todos comieron un pan de ángeles y les dio comida hasta saciarlos. Qué bonito, ¿no? Lo que dice el salmista recordando toda la historia de salvación y dice, todos comieron un pan de ángeles. Y también nosotros comemos pan de ángeles, comemos en la comunión. Este pan de Dios que nos da a nosotros, el pan de los ángeles, también nosotros comemos entonces cada vez que celebramos la Eucaristía. Y debemos siempre hacerlo con mucho cariño, mucho amor y con mucho respeto. En el Evangelio que encontramos nosotros, Jesús está allá en Cafarnaúm. Está en Cafarnaúm otra vez, allá sale de la casa donde estaba, donde le habían hablado a él. Ahora Jesús se sienta en las orillas del mar y la multitud de gente sigue con Jesús, escuchando, queriendo aprender del que Él les dice. Y como hay multitud de gente, entonces dice, se aleja un poquito, sube a la barca y de la barca comienza a hablarles. ¿Y de qué les habla? Del reino de Dios. ¿Y qué compara el reino de Dios? Comienza a comparar con la semilla. La semilla, y esto yo creo todos allá eran agricultores, entienden muy bien. Un comentario decía, pues eran tierras áridas, muy secas, muy poca producción. Por eso aquí dice Jesús les pregunta a ellos, a la gente, a los oyentes, ¿qué clase de tierra son ellos? Esta multitud de gente que está escuchando hablar sobre el reino de Dios, ¿están captando, están entendiendo o no están captando o no están entendiendo? Por eso dice, yo estoy echándoles semilla, ustedes si captan, pues muy bien. Pero si ustedes no captan, los rechazan, entonces es como si los pájaros se lo comieran. Pero si ustedes en un momento escuchan y después se alegran y después se olvidan, es que
como estas semillas que cayeron entre piedras. Allá, piedras secas, entonces no hay mucha agua. Entre piedras, pues se muere. Y otro dice, pues también entre espinas. Crecen, se lo ahogan los problemas. Los problemas de la vida siempre ahogan. Problemas de la vida siempre quitan. No dejan dar fruto. Preocupaciones de aquí del mundo. De tantas cosas que nos preocupamos. Y todos tenemos preocupaciones. Eso a veces nos ahoga. No nos deja vivirla lo que nosotros escuchamos, la palabra. ¿Y qué nos dice aquí? Otras cayeron en una tierra buena. Ojalá nosotros seramos tierra buena. Y dice, dieron unos 100, otros 60, otros 30. Y eso es un milagro, decía un autor, ¿no? Un comentario decía que una planta allá, un grano de trigo que da unos 60 granos, es un milagro, dice. Peor de 100 o 60. A lo mucho 10 granitos de da ya, porque muchos granitos, apenas 10 granitos de da un trigo, dice que da una espiga de trigo. 10 granitos apenas, dice. ¿Y eso? ¿Para qué? Por eso dice, como Dios nos da esperanza que nosotros podemos madurar y crecer y dar fruto. Aunque sea mínimo, 30, dice, mínimo 30. Ojalá por lo menos 30. Eso ya es bueno que nosotros acojamos, recibamos la palabra y pongamos en práctica. Eso ya es gran cosa, nos dice así este autor. Cada uno debemos pensar, ¿cómo yo recibo esta palabra de Dios cada vez que hoy voy a la misa? Cada vez que voy a la misa y cada vez que leo la palabra, ¿cuánto yo lo asimilo? ¿Lo acepto verdaderamente? ¿O me olvido? Ay, me olvidé, no sé de qué hablaría, no tengo idea. A lo mejor nos pasa eso, ¿no? Y después ni recordamos qué habló. Habló bonito, pero no sé de qué habló. Esa pasó. Muchas veces nos pasa eso. Entonces, por eso hoy, esta tarde, antes de ir a dormir, podemos preguntarnos, diciendo, la palabra que el Señor me dice cada vez que a la misa, ¿yo verdaderamente dejo que esto madure en mí? ¿O dejo que la preocupación de este mundo se lo lleven y me olvido de todo? Debemos examinar, ¿no? Hoy, esta noche. Así sea.